Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo Según Ramonet conducido por Ignacio Ramonet y de Orbe Arte con José Delgado. El reciente tarifazo de Donald Trump desató una ola de incertidumbre en los mercados internacionales, con pérdidas que no se veían desde la pandemia de la COVID-19. Mientras Estados Unidos de América enfrenta la posibilidad de una recesión, otros países como China ya están tomando represalias. Gladys, en Mundo Conexo, amplía las consecuencias que no solo afectan a las economías extranjeras. Las y los ciudadanos estadounidenses también sufren las repercusiones de estas decisiones. Acompáñenme. En términos de política, movidas, economía, declaraciones y posibilidades, esta última semana de marzo y, por cierto, la que cierra el primer trimestre del año, ha sido muy movida. Hay decisiones que tomaron otro curso, declaraciones que pueden interpretarse como amenazas que derivaron en respuestas contundentes y demostraciones populares que no ceden margen a los nuevos designios. Recapitulemos, actualicemos en esta entrega. Soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Por si no lo recuerdan, hace poco más de una semana, Trump comenzó el desmantelamiento del Departamento de Educación de los Estados Unidos y los fondos para las artes. Todo esto luego de haber prohibido líneas de pensamiento crítico en tanto raza y género en diversos centros educativos de la nación. Todo esto, sumado al reciente escándalo en la Universidad de Columbia, donde apresaron al activista palestino Mahmoud Khalil. Sin embargo, y para dolores de cabeza de Trump, el movimiento de desinversión contra Israel no se ha detenido, y las protestas por la liberación de Khalil y en contra de la reanudación de los bombardeos de Israel contra Gaza tampoco han parado. Curioso también ha sido el efecto de las sanciones y las políticas económicas de Trump. Sí, porque las amenazas de apoderarse de Groenlandia solo condujeron a mayor nacionalismo en esa región, que por cierto, recibió con protestas y abucheos al vicepresidente J.D. Vance en su visita a una base militar estadounidense en ese territorio. Por demás, Canadá ha llamado a la unidad nacional contra los alardes de Trump de convertirla en el estado 51 de la Unión, y su nuevo primer ministro, Mark Carney, llamó a las elecciones anticipadas el 28 de abril con la estrategia para contrarrestar a Trump en mente del electorado. Otro de los temas más punzantes, y aquí lo hemos abordado, es la amenaza de deportaciones masivas y su implementación arbitraria, criminalizando a quienes salieron de sus países empujados por el lastre de las sanciones. Precisamente ante el secuestro de más de 200 venezolanos, las amenazas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contra Venezuela, usando a Guyana como pretexto, y las declaraciones en contra de la misión médica cubana, han surgido respuestas. Entre las más contundentes está la del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien defendió el valor de los galenos cubanos y la condena unida, contundente y muy clara de los países miembros del ALBA-TCP ante los ataques a migrantes venezolanos y a las economías regionales. Precisamente, otras medidas también se le volvieron un boomerang a Trump. Para empezar, el lobby de la ExxonMobil contra Chevron, la imposición de aranceles terciarios del 25% al gas y petróleo venezolano, redundaron en estrategias de protección del sector y a que Venezuela declarara en sesión permanente su Consejo Nacional de Economía Productiva. Por demás, Cuba recupera su capacidad de generación eléctrica gracias a parques solares en cooperación con China, algo que sortea el impacto del bloqueo y de las nuevas restricciones que afectan al sistema electroenergético nacional. Nada, que la solidaridad, tal como el sol, no pueden bloquearse ni negar. Otra economía que rebotó, por así decirlo, ante las sanciones es Sudáfrica. Estados Unidos creó una crisis diplomática contra esa nación y la comenzó por emitir acusaciones de abusos por parte del gobierno contra los afrikaners blancos, cortó todos los planes de financiamiento y ayuda a esa nación y, por último, expulsó al embajador sudafricano de su territorio. Muy a pesar de todo esto, el rand sudafricano subió a finales de marzo, ya que los inversores sopesaron el posible impacto de los aranceles recíprocos previstos por Trump. Por demás, y ante la misma amenaza, China, Corea del Sur y Japón firmaron un acuerdo durante la primera reunión de alto nivel entre los máximos responsables de comercio de los países en 5 años. Que de tanto gritar que viene el lobo, Trump quedará en eso.
amenazas. A quienes no les va tan bien que digamos es a las franquicias McDonald's, Coca-Cola, KFC y Tesla en Francia. Tampoco a Apple, Microsoft y a las plataformas de reservas Airbnb y TripAdvisor, Nike o Converse les va bien, mientras que los franceses llevan a cabo lo que han llamado Le Boycott, un movimiento en contra de grandes consorcios norteamericanos en Francia y también en amplia protesta por la retórica anti-Europa de Trump. Tesla específicamente vendió menos de 16,000 vehículos en toda Europa en el mes pasado, un 44% menos de la media en 25 países de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y Suiza, según datos recopilados por la plataforma de investigación Haro Dynamics. Por cierto, que en medio de todo esto, la empresa BYD, de capital chino, registró un aumento del 94% en sus ventas en Europa hasta superar las 4,000 unidades. De acuerdo a cifras separadas, las ventas mundiales de BYD superaron los $100,000 millones el año pasado, también superando a Tesla como la mayor empresa de autos eléctricos del mundo por ingresos. Mucho le está costando a Elon Musk el apoyo que le dio al partido de extrema derecha alemán AfD, además de su posición muy radical en el Dow. Y porque Trump es Trump, cierra este primer trimestre con una nueva controversia. Sí, porque recientemente ha dicho que existen métodos, cuando no planes, para eludir el límite constitucional que le impide a los presidentes de Estados Unidos ejercer 3 mandatos. Luego de dejar muy en claro que no bromeaba, Trump le afirmó a Kristen Welker de NBC que es muy posible hacerlo. La teoría reciente sobre el caso es que podría nominar a J.D. Vance para 2028, que podría entonces dimitir inmediatamente después de ganar y ser investido presidente, dejando que Trump tomara el relevo por sucesión. Todo esto bajo el argumento de que la enmienda 22 de la Constitución solo prohíbe explícitamente ser electo para más de 2 mandatos presidenciales, sin decir nada sobre convertirse en comandante en jefe en una ocasión adicional por sucesión. Así van los caminos de la política, los balances de poder y las respuestas a cada acción en este primer trimestre de 2025, y todavía queda mucho por verse. Por suerte, nos acompañaremos en este trayecto. Como siempre, soy Gladys. Les dejo un abrazo. Continuamos este segundo segmento de Mundo Podcast con la profundización del periodista Ignacio Ramonet sobre el Canal de Panamá, el cual representa una vía estratégica crucial para el comercio mundial, mientras que Estados Unidos mantiene un especial interés en la seguridad y el control de dicho estrecho marítimo, además de su impacto en el intercambio de mercancías global, lo que según el analista hace que Estados Unidos quiera ser el dueño absoluto del canal. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mientras sigue la guerra mundial de los aranceles que ha desencadenado el presidente Donald Trump, su obsesión, la obsesión de Trump por el Canal de Panamá no se detiene. La prueba es que el lunes de esta semana llegó a Panamá nada menos que el ministro de Defensa estadounidense, el secretario a la Defensa, Pete Hegseth. Y Pete Hegseth es, como saben ustedes, un ex comentarista de Fox News, no es el militar más graduado, tuvo problemas para ser nombrado en la comisión del Senado que certifica los nombramientos, que aprueba o desaprueba los nombramientos de altas personalidades que hace el presidente de Estados Unidos. Pete Hegseth ha llegado aquí con la intención de, verificar cómo avanza este proyecto de toma de control del canal. Evidentemente ese no ha sido el pretexto oficial. El pretexto oficial es que en Panamá, en estos momentos, del 8 al 10 de abril de esta semana, había una conferencia de seguridad centroamericana con participación de oficiales de otros países de América Central. Pero bueno, esto prácticamente tiene lugar cada año y no siempre la preside
el secretario de Defensa de Estados Unidos. Hay que decir que en los 3 meses apenas que lleva Donald Trump como presidente, ya por Panamá ha pasado nada menos que el secretario de Estado, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, cosa que no había ocurrido desde hacía decenios. La presencia del secretario de Defensa también hacía por lo menos 2 décadas que no pasaba por aquí, por Panamá, un secretario de Defensa. Y también está presente en este momento en Panamá el jefe del Comando Sur. El Comando Sur es, digamos, la fuerza de Estados Unidos encargada de vigilar la seguridad de América Latina, de América del Sur, ¿verdad? Es un nuevo general que sucede a la generala Richardson. Y este general, que se llama Alvin Halsey, está también presente en Panamá en este momento junto con el secretario de Defensa. O sea, hay esta intención con pretexto de esta conferencia. Por otra parte, en este momento hay presencia de tropas estadounidenses, infantes de marina en particular, unos 50, no son muy numerosos, pero están presentes en Panamá porque participan en unas maniobras que se llaman Panamax. Son maniobras de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en particular la Marina, la aviación. Hay presencia de aviones americanos, de la Fuerza Aérea, de la Armada estadounidense. Varios navíos se encuentran en Panamá y las tropas, ustedes saben que Panamá no tiene fuerzas de defensa, no tiene un verdadero ejército, pero tiene fuerzas de defensa, en particular de frontera. En todo caso, hay estas maniobras para garantizar la seguridad del canal. Y por otra parte también, en este mismo momento en el que llega el secretario de Defensa de Estados Unidos, la Fiscalía panameña acaba de publicar un informe diciendo que esta empresa que actualmente gestiona estos 2 puertos, los está gestionando de manera muy mala, de manera a expensas del Estado panameño. O sea que hay la idea de que esta empresa, por consiguiente filial de la Hutchinson de Hong Kong, pues estaría robándole decenas de millones o centenares de millones de dólares al Estado panameño, cosa que sería causa para romper el contrato que se prolongó en el 2021 con la administración anterior que gobernaba Panamá, bajo la administración del presidente Cortizo. Bien, y a la vez, curiosamente, mientras llega el secretario de Estado americano que participa en esta conferencia de la seguridad, que hay maniobras militares panamo-norteamericanas y que se publica este informe sobre los puertos y la gestión de los puertos por la empresa de Hong Kong, al mismo tiempo en Panamá hay todo un movimiento cultural en torno, efervescencia y admiración en torno a un documental excepcional que se está actualmente presentando en los cines de Panamá. Se pensaba presentar solo 1 o 2 semanas, ya lleva 4 semanas con un éxito enorme, y que es un documental sobre el general Omar Torrijos. Omar Torrijos, como saben, es el general que consiguió que Estados Unidos devolviera el canal a Panamá, gracias a los acuerdos Carter-Torrijos, en la época en la que James Carter era presidente, final de los años 70, ¿verdad? Y es un extraordinario documental donde se ve la personalidad excepcional de Omar Torrijos, un documental que lleva por título extraño, Hijo de Tigre y Mula. Hijo de Tigre y Mula es una definición que había dado el gran escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Había dicho que Omar Torrijos era una especie de hijo de tigre y mula. Tigre porque tenía la sagacidad del tigre, la inteligencia del tigre, la voluntad del tigre, incluso la agresividad del tigre. Y mula porque era muy empecinado, porque era muy terco y porque tenía una obsesión que era recuperar el canal.
La película es un extraordinario documental de una realizadora panameña que se llama Annie Canavaggio, que reside en Chile y que ha tardado 10 años en hacer esta película y tiene una salida, ¿verdad?, actualmente muy oportuna en medio de este debate sobre cómo defender el canal que Omar Torrijos había conseguido que los Estados Unidos le devolvieran, y aquí se cuenta toda esta gesta, cómo los estudiantes durante decenios lucharon por recuperar el canal, cómo hubo en el 1964 un asalto, en definitiva, para plantar la bandera de Panamá en la zona del canal, cómo los acuerdos con Kennedy lo permitían, pero que las autoridades de la zona del canal norteamericanas no lo consentían, y se hizo a pesar de que hubo 22 estudiantes muertos, decenas de heridos. O sea, hay toda una trayectoria de lucha, de combate para recuperar ese canal. Y hoy es sorprendente ver cómo las autoridades locales no movilizan suficientemente para defender el canal. Así que tenemos, por una parte, esta película, que es una película de combate, una película militante, una película que moviliza los espíritus y que está teniendo un éxito excepcional en Panamá, y por otra parte, la presencia del secretario de Defensa norteamericano, con esta voluntad de querer arrancarles a los panameños lo que Torrijos consiguió con los acuerdos Carter-Torrijos en los años 70 y 80. Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta situación y en todo caso nos vemos la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast, en el que Orbearte se llenó de gloria porque José Delgado compartió con la agrupación venezolana Los Maestros del Sonero Clásico del Caribe. Disfruten de esta entrega. Saludos, gente querida, por acá José Delgado, siempre agradeciéndoles esta conexión, siempre agradeciéndoles que nos acompañan, mirando y compartiendo también todos los contenidos que creamos por acá. Este programa se llama Orbearte y convive con otros podcasts maravillosos también hechos acá en Telesur. Transmitimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo entero, siempre con la verdad de los pueblos, con la verdad de nuestras culturas, que son siempre hermosas y coloridas. Y hoy con un programa muy especial. Yo estoy muy contento porque nos visita el Sonero Clásico del Caribe, una agrupación que nace en los años 70, por los años 76, 77, y que, bueno, ha formado parte del alma venezolana sonera, nos ha hecho bailar a nuestros padres, a nuestros tíos y a nosotros mismos, y bueno, ha trascendido muchas generaciones y está vivito y coleando, haciendo una de las músicas más ricas, esta música antillana, esta música, el son, que es muy, muy hermosa. Aunque nació en Cuba, pues es caribeña, también es nuestra. Se va para allá y para acá y siempre le estamos aportando cosas, y ellos también, y componemos y componen desde allá. Bueno, bienvenidos, hermanos y maestros. Pablo Landaeta. Gracias, José. Pablo Toro. Saludos. Miguel y la Raza. Gracias. En el 3, en la guitarra y la voz, en la tumbadora, pero esta vez en el bongo. Es un decantado del Sonero Clásico del Caribe, porque son 9 integrantes. No voy a hablar yo tanta cosa, quiero que hablen ustedes. Bueno, ya lo dijiste, bueno, nace en el año 1976 en la Facultad de la Arquitectura de la UCB. Al principio era un grupo de gente de tercera edad. Entre ellos, bueno, soy el hijo de uno de los fundadores de Carlos Emilio Landaeta, el famoso pan con queso. Eran 6, en ese entonces era un sexteto, donde hacen el primer recital, son Montuno y Guaguancó, a través del flaco Domingo Álvarez, el arquitecto, que era la persona melómana,
hizo como especie de prueba. Y resulta ser que eso se abarrotó de gente jóvenes que escucharon esta música del son cubano de los comienzos del siglo anteriores. Y bueno, mira, eso fue extraordinariamente. Hicieron un segundo concierto, pero al principio nacieron como los Pures. Los Pures se llamaban. Los Pures se llamaban en ese primer concierto. Fue un segundo concierto el 27 de febrero del 77 que el flaco los reunió a todos y le preguntaron, mira, ¿les gustó el nombre de los Pures? Entonces, digo, ¿cómo que los Pures? Eso no es para nosotros los viejos. Y eran personas de tercera edad en ese entonces. Eso es Pures, eso suena muy bien. ¿Qué les parece sonero clásico del Caribe? Todo el mundo votó, aprobado. Hacen un segundo concierto, son de altura, en la misma facultad de arquitectura, y hacen otro recital ya como sonero clásico del Caribe. Claro. Pero eran los mismos componentes, pues. Claro. En ese entonces José Rosario, Johnny Pérez, el Alacrán Santiago Tobar, Peruchín en la guitarra. No tenían bongo, mi papá tocaba el bongo. Salieron como 70. Después fue que agregaron la trompeta y agregaron a Pichín, que era el bongocero. 8. Ya eran 7, 8. Eran 7, sí, 8. pero ya como 9. para el segundo. Ahorita somos nuevos, ya son 2 trompetas y el resto de 2 cantantes. Tengo a Pablo Toro, que puede hablar algo, tiene él algo que hablar, agregar, el profesor. Bueno, primero que nada, saludos, gracias por la invitación. Y bueno, sí, el sonero clásico del Caribe, para todos los que hemos cultivado esta música de hace bastante tiempo, siempre ha sido un referente. Pues lo menos que pensaba yo era que iba a formar parte del sonero clásico. Ya venía cantando con otras agrupaciones de son. Y bueno, una anécdota cortica, el día que Pablo me llama para que haga la audición en el sonero, yo estaba dando clases. Y estaba revisándole una tarea a un estudiante que falleció el año pasado, lamentablemente, tenía como 80 años en ese momento este estudiante. Y él escucha toda la conversación y me dice, profesor, y yo, ajá, dígame, sonero clásico, el de Carmelina. Y yo, sí, cónchale. Y no me dice más nada y se termina la clase y se va. Cuando yo salgo al rato me llama el director de la escuela de música. Profesor, felicitaciones. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, que estás en el sonero clásico. No, ya va, me van a escuchar primero, espérate, deja que me escuchen a ver si quedo. O sea, pero el señor salió contando porque él era fanático del grupo. Entonces el hombre salió súper orgulloso. Y bueno, esa ha sido como la reacción que han tenido toda mi gente cercana, pues ese sentimiento de orgullo, porque, bueno, digamos que aquí en Venezuela, cuando se habla de son, es el sonero clásico y reconocido a nivel internacional. Además, los mismos cubanos reconocen a esta agrupación como uno de los grupos más auténticos en cultivar esta música. Entonces, bueno, siempre lo digo, es una responsabilidad enorme, de alguna manera que no se pierda esa esencia, independientemente de que toquemos tradicional o a veces hacemos algunas cosas un poco más modernas o de vanguardia, pero que siempre se mantenga esa esencia, pues, que se mantenga ese sonido, que la gente diga, wow, esto es el sonero clásico. Un abrazo gigante, gracias siempre por estar ahí. Esto es Orbe Arte, soy José Delgado. Hasta la próxima. Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho. Al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube por Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.